Bueno, este es el sexto encuentro en donde estamos conversando sobre la primera publicación colectiva de la Universidad del Futuro. Estamos hasta el 1 de agosto recibiendo textos, ensayos, eh, obra gráfica, fotografía, para construir esa primera publicación de la Universidad del Futuro. Y me gustaría, pues, aprovechando que estamos aquí para compartir un poco como el enfoque de esta publicación. Eh, lo primero que se expresa en ella es que pues hay una crisis del sentido de la educación, no solamente la institucional, sino también el proceso de aprendizaje en la sociedad. Hay un desinterés, ¿cierto?, que se ve mucho, lo habíamos hablado en anteriores sesiones, de las personas más jóvenes, procesos formativos algunas veces muy mediocres, producción masiva de profesionales, una cantidad de profesionales que siguen saliendo con a veces la desilusión de no encontrar a veces espacios para desarrollar sus profesiones. Y también pues reflexiones que a veces la universidad no está dando en términos como del sentido de la formación y de la educación hoy en día. Otra de las cosas pues que se ven dentro de esa crisis es también, lo conozco muy de primera mano porque estoy en espacios de educación virtual, es que a veces también se percibe esta educación de una manera muy instrumental, como si los estudiantes vieran las tecnologías como o los profesores sobre todo, para hacer más entretenido el conocimiento y a veces como que las potencialidades más grandes de los medios tecnológicos no se les saca toda esa riqueza que tienen. A veces porque tampoco tienen la comprensión de la tecnología y de lo que ella puede permitirnos. Entonces, a veces por no tener una visión más amplia de lo tecnológico, nos quedamos haciendo juegos pues mucho más sencillos donde estamos jugando con el mismo, el cambio de la botella, pero con el mismo vino, por decir así. Y otra cosa de la que se quejan bastantemente las personas que están en educación, pues muchas rutinas como muy burocráticas, que a menudo como merman la creatividad y la imaginación, pues, de los estudiantes. Entonces, en medio de este contexto es que estamos queriendo hacer esta invitación, porque estamos conscientes de que vienen naciendo en todo el mundo experimentos sociales y pedagógicos más holísticos, universidades, academias hechas por ciudadanos, y esos experimentos son los que también nos nutren. Muchos de ellos están asociados a espacios digitales, pero también a procesos en los territorios y en las localidades de educación en casa, en familia, en contextos donde las personas se están reuniendo como a discernir un poco cómo podrían a volverse más partícipes de la educación. Y también hay una gran alza y una notoriedad también de mayor presencia también y necesidad de los temas de sabiduría y de lo espiritual y de la transdisciplinaridad en la educación. Es algo como evidente que ya los chicos ya no, ya en una paradoja es que en un exceso como de tanta información nos está llevando también a mirar con mayor atención dónde buscar y dónde encontrar espacios para la sabiduría y para enriquecer las vidas de las personas y las vidas relacionales. Entonces, estamos invitando a esta publicación a pues, artistas, educadores, filósofos, a amateurs, autodidactas, para, para hacer esta primera construcción. Inicialmente la invitación está pensada para los primeros invitados son los que han participado en los episodios de la Universidad del Futuro, que ya tiene más de 100 episodios. Y bueno, nos venimos encontrando para hablar sobre el tema. Yo he visto algunas cosas en común que han salido en algunos de los entrevistados, que siguen siendo como objeto también de lo que quisiera yo escribir para esta publicación, que tiene que ver un poco como el currículo como viaje, los arquetipos del futuro. Me gustaría preguntarme
cuáles son ese tipo de personas que requiere el futuro, sabiendo que ese futuro es algo incierto, ¿cierto? No es el futuro algo que nosotros podamos anticipar con totalmente exactitud, pero sí podemos mirar tendencias y ponernos en las tradiciones de grandes intelectuales que han tenido visiones de más amplitud y de mayor profundidad. Siempre es muy importante como maestros leer las tradiciones de pensamiento visionario, porque son las que nos permiten también tener acciones también más visionarias. Entonces, quisiera hablar sobre eso y recoger un poquito una visión que estoy construyendo alrededor del maestro como intermediario, como chamán, ¿cierto? Como alguien que puede como mediar entre diferentes tribus, crear puentes. Como decía Roberto Palacios en el libro cuando habla de educación, el arte de crear redes, ¿cierto? De crear diálogos y de crear comunidades es parte de lo que el maestro hoy en día está como intentando construir. Y otra cosa que le decía yo ahorita a Fernando también y que se los quiero contar es que cuando hablamos de Universidad del Futuro, pues estamos hablando es algo más allá de los procesos de escolarización. No se trata solamente de cambiar un curso por otro, o esta herramienta, o esta materia, esta asignatura, sino que el gesto también de imaginar la educación implica diseñar y pensar las prácticas, las visiones de mundo, los ciclos de muerte y de nacimiento, hablar un poco sobre los rituales de transición existencial, las dinámicas de apego seguro, los sistemas familiares, bueno, como que la educación tiene que ver con todas esas cosas, con las inteligencias múltiples, con la transformación de las heridas más profundas y establecer, como les decía, formas de conocimiento y sobre todo de sabiduría en los espacios para que pueda acunar otro tipo como de formación a la que venimos haciendo. Hay un desequilibrio, lo que vemos mucho en la cultura, un desequilibrio entre un aumento exponencial de las tecnologías y la posibilidad de control, y no estamos paralelamente avanzando en las dinámicas de la sabiduría y de la construcción de pensamiento. A veces eso es lo que se está como necesitando más en la educación, volver otra vez a involucrar la filosofía y la creatividad como en los espacios académicos. Entonces, acogemos para esta primera publicación pues ensayos de diferente tipo, en diferentes formatos, diferentes temas y, y siempre ponernos, hay un contexto base que han sido como los patrones de las conversaciones y de eso surgieron las aulas. Una es la pedagogía intercultural y ancestral y regenerativa. Quienes quieran escribir sobre este tema, pues estamos invitando a escribir sobre experiencias o reflexiones que tengan sobre la educación y ancestralidad y proyectos permaculturales, proyectos de educación en el bosque, proyectos de la regeneración. Paul Hawken hizo un libro maravilloso en el 2020 para mostrar cómo él se proponía en 10 años transformar la cultura, transformar el patrón de una cultura destructiva a una regenerativa y mostraba cómo hacerlo buscando dialogar con los límites planetarios que pues hemos excedido en términos de la acidificación de los océanos, la tala indiscriminada, los temas de la alimentación, los energéticos, y es un libro bastante interesante para pensar la pedagogía regenerativa, que además de poner el contexto, él pone también unas claves para que una generación empiece como a alinearse con esos valores de la regeneración. Me parece que es un libro maravilloso, con propuestas prácticas muy concretas. Entonces, pero acá en América Latina tenemos muchos experimentos también en esos contextos. Desde el 2010 ha habido un despertar mucho de estos espacios, incluso antes, pero con mayor fuerza pues en este siglo XXI. El segundo área o ítem donde pueden participar son espacios que tienen que ver con la educación infantil, la primera infancia, lo que tiene que ver con la crianza, lo que tiene que ver con la partería, porque es un tema que también es muy clave entrar a hablar, porque los estudios, como por ejemplo este estudio longitudinal de experiencias adversas con primera infancia, pues han mostrado pues que dependiendo de la vida en los primeros años, pues determina mucho, es una plantilla para todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional, lo que tiene que ver con nuestras maneras de relacionarse, incluso de pensar, incluso de mirar y de establecer, incluso lo relacionan incluso con ciertas tendencias a buscar
lo que no se ha tenido en los entornos, buscarlo en la religión, buscarlo en los políticos, buscarlo en alguien para ese sentido de pertenencia y de apego, pues por algún lado porque es una necesidad existencial. Entonces nos preguntamos acá en proyectos que tienen que ver con la educación inicial y, y que se estén haciendo, sobre todo en América Latina, es como el llamado que estamos haciendo. Hay un tercer nivel que tiene que ver con proyectos de arte, ciencia y tecnología. Ahí también ha habido una gran cantidad de propuestas en los últimos años, de Media Labs, laboratorios, Hacker Space, espacios de cultura digital, laboratorios ciudadanos, hackatones, proyectos donde buscan a través de la colaboración y a partir de la descentralización de la información, crear espacios para hackear las tecnologías, para crear maneras diferentes, cómo los artistas transforman el mundo tecnológico y son los artistas los que pueden hacer esas visiones también en esos puentes con los científicos y con las personas que están en el mundo de la ingeniería. Entonces, ese también es un área donde estamos invitando a participar. Hay un cuarto nivel que tiene que ver con la comunicación y la educación popular y la educación con los medios digitales y con los medios también ancestrales también, porque pues ahorita ha habido una fuerte tendencia a explorar también en muchos doctorados de nuevos medios, mucha gente está llevándose a mirar una arqueología también de los medios. Incluso Sigmund Zielinski, que es profesor de Colonia, pues trajo acá también en los Andes una perspectiva anarqueológica para construir los medios y dejó también una semilla plantada que muchas personas han venido, como Andrés Burbano, Mauricio Vázquez, a hacer desarrollos alrededor de la misma Bárbara Santos, lo que tiene que ver con esa relación entre las arqueologías de los medios en América Latina, haciendo una mirada más amplia de las tecnologías y no quedándonos solo viendo como los dispositivos y las cajas negras como a veces ellos son. Hay un quinto punto que tiene que ver con arte, juego y espiritualidad. Estamos convocando ahí a mirar la relación entre la perspectiva del juego, ¿cierto? Como elemento fundacional en los espacios de aprendizaje, pero eso mezclado con arte y con espiritualidad o lo espiritual, que más allá de una reflexión sobre una área de un sistema de las religiones axiales, como llaman, estamos invitando a descubrir nuevas formas y acercarnos a lo sagrado. Y lo sagrado, pues, es algo que está reclamándose mucho en los territorios educativos, conectar con algo que lo trascienda a uno, que sea más amplio y que le permita como una conexión con algo que lo movilice a uno y que lo vuelva más constructivo, lo vuelva más amoroso, ¿cierto? Como la espiritualidad pensada como también la cristalización de las virtudes en el ser humano. En el sexto punto está bienestar y desarrollo humano, un poquito para mirar la psicología, mirar un poco la psicología en todos sus aspectos, el psicoanálisis, eh, y también para hacer las críticas que sean necesarias respecto al tema del desarrollo, que ha sido como también un tema muy estudiado. Hay mucha información sobre el aspecto. Hay una gran cantidad de documentos en las políticas públicas que hablan de desarrollo integral. A veces los maestros a veces repiten mucho el tema, pero a veces no saben muy bien cómo disparar ese desarrollo integral en los estudiantes y al no haber ellos hecho esa introspección inicial con ellos mismos, les queda muy difícil crear esos espacios con los demás. Entonces yo creo que una buena parte de lo que tiene que ver con el desarrollo tiene que ver con crear una sociedad mucho más madura, mucho más adulta, mucho más responsable, mucho más creativa, mucho más hábil para lidiar con la ira y con la indignación y con todas estas cosas y evolucionar un poquito hacia la madurez, no quedándonos solamente como dice el psicoanálisis, pegados de la teta de la mamá o pegadas, digámoslo, exigiendo solamente derechos, pero muy poco hablamos de las responsabilidades. Entonces es pensar como el desarrollo de lo adulto, el desarrollo también de un desarrollo más posformal, podríamos decir si habláramos en términos de la psicología piagetiana y mirar un poco como los niveles del desarrollo humano y cómo se puede crear ese ecosistema para que los estudiantes puedan florecer pues en todas las áreas. Y también hacer pues todas las críticas pertinentes también, cómo se ha
tergiversado un poco en los libros de autoayuda también, que han sido también, y lo leíamos también en una de las últimas conversaciones sobre la cultura woke y la cultura eh, que tiene que ver con con una culpabilización hacia lo personal de todos los problemas de la sociedad. Entonces, como que eso estaba creando también mucha ansiedad, se le estaba depositando mucho en el ser humano, como en el particular y no en el ecosistema, como que todos los problemas y son visiones también que pueden volverse muy peligrosas. Bueno, el séptimo punto es culturas de paz y convivencia. Me parece interesante el tema, no solo por lo que estamos viviendo en el país, sino porque también pueden haber llegar estructuras de metodológicas y pedagógicas alrededor del tema, eh, con la paz y convivencia. La paz no vista solamente como ausencia de conflictos, sino como la paz, como un ecosistema también más sistémico, ¿cierto? Una cosa más relacional, donde podamos mirar desde las formas de gobierno, los flujos de información, la desigualdad fisiológica. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para mirar los procesos de paz y no solamente mirar el asunto como institucional o del acuerdo entre actores armados. Un octavo punto, pues es una tendencia y se ve en toda la sociedad, pero los temas de sexo y género, parece que hay algo eh, que está surgiendo, gústenos o no, eh, con todas las distorsiones que pueda tener los reclamos de esa reflexión y es el posicionamiento de los temas de género y también ciertas paradojas también que tiene como esa pregunta, porque pues es un tema también que ha sido muy tabú en la sociedad, que hoy tiene como un despertar, pero me parece que no tenemos todavía en la educación formal una narrativa acerca de la educación sexual y del erotismo y de todo lo que tiene que ver con ser mejores amantes, de vivir el placer y vivir el placer como con mayor potencia y no quedarnos solamente viendo el asunto, eh, cómo nos transformamos de un sexo, cierto, incluso dudaría yo que uno pueda cambiarse de sexo. Hay unas diferencias biológicas que no podemos pasar por alto. Y hay una reflexión que hay que hacer ahí sobre la casta andrógina, los trans, las disforias hormonales, lo que tiene que ver con todo ese sustrato también biológico, y preguntarnos cómo poder mejorar en ese aspecto es algo que ya desde los 60 el mismo psicoanalista Wilhelm Reich tuvo ciertos aciertos, hubo ciertos desmedros en su teoría, que incluso se volvieron chiste en la película de Woody Allen alrededor del orgasmatrón, una máquina que podía crear orgasmos, y eso no era solamente una conjetura, sino que fue como un desarrollo que él estaba haciendo en esos tiempos. Y bueno, un noveno punto, bueno, en ese octavo punto es donde hemos tenido menos participantes y es también la invitación a seguir ampliando esa aula porque la verdad hemos tenido algunas reflexiones, pero muy centrados como más desde perspectivas feministas, pero no hemos tenido realmente como el mapa completo sobre la sexualidad. Sería interesante mirar también históricamente cómo ha sido los trabajos de Ryan Adler sobre el cáliz y la espada, nos podrían dar un contexto sobre también esos temas. Y yo creo que hay buena información también alrededor de lo que tiene que ver con los procesos de nuestra relación de género y sexual en relación con los otros y con nosotros mismos, que es como lo que llaman la autosexualidad, como cómo me relaciono yo conmigo mismo, pero y cómo yo me relaciono también, ya sea con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Entonces hay un libro también por ahí que vi de una persona trans que es como una Biblia alrededor de lo trans, pero trabajando como todos los temas que tienen que ver con los principales teóricos y médicos que han trabajado el tema. Y bueno, la invitación es a reflexionar sobre esa perspectiva. Hemos hablado acá un poco sobre pedagogías menstruales. Han sido muy lado desde la beta del feminismo, pero me parecería interesante poder tener como un contexto mucho más, una cosmovisión mucho más amplia y me gustaría empezar a conocer quiénes están hablando sobre el tema. Y a el último espacio es el de pensamiento teórico, porque cualquier espacio educativo y cualquier proyecto innovador emergente debería tener un espacio permanente de escritura y de reflexión al interior para, para, para ir creando como
ese nuevo conocimiento y poder darle conceptos a lo que estamos viviendo. Entonces, los que quieran participar en esta publicación, ya saben, pueden enviar las contribuciones. Voy a dejar acá en el video como los datos. La fecha máxima de recepción es el 1 de agosto y, y voy a dar acá mi correo para que puedan ustedes poner el nombre, un breve perfil y mirar de pronto con qué de estos 9 puntos quisieran dialogar. O si no, pues están en la libertad de crear otra área que sea bien estimulante para, para ese trabajo de la escritura. Entonces, ese es como el contexto. Y acá estamos como conversando un rato. Hemos venido haciendo como una línea de conversación. Pasamos por los arquetipos, luego pasamos por el campus de la Universidad del Futuro, que Fernando también hizo un video. Y si quiere, podríamos, ya que estamos tú y yo acá, Fernando, poder hablar un poco de ese trabajo y de pronto cómo conectarlo con el tema que tenemos para hoy, que tiene que ver con las interacciones de la Universidad del Futuro. Ya habíamos pensado como el campus y miramos ahí, hay una cosa que me gustó mucho de lo que tú planteaste, donde mostrabas eh, que dependiendo también de nuestra, ¿cierto? De nuestra filosofía, pues así nosotros pues diseñaríamos ese campus. También metiste el tetra de McLuhan para mirar un poco una perspectiva ya más integral como del artefacto cultural o tecnológico y, y me gustó porque pues en buena parte una de las cosas que yo me estaba preguntando y con esto pues ya te doy la palabra para mí el tema de las interacciones pues es algo pues fundamental en cualquier aprendizaje, es como la esencia del aprendizaje, es como yo como relaciono algo con. ¿Cierto? Es como la interacción tiene que ver como con la relación entre la mutua reciprocidad entre dos cosas, ya sea uno con el entorno, ya sea uno con los espacios, ya sea uno con el conocimiento. Y yo me estaba preguntando este semestre he estado trabajando mucho el esquema del trabajo a partir de paradojas y me gustó mucho porque es un juego mental maravilloso para abordar temas que son difíciles en la educación. Incluso estaba ahorita mostrándole a Fernando este juego que hicieron los estudiantes, que se llama Paradox. Se hicieron varios juegos y me gusta mucho ese trabajo porque permite hacer una interacción cuando uno trabaja con paradojas, supone traer al escenario tanto los matices que hay entre posiciones que están como encontradas, entre lo positivo y lo negativo, entre los extremos, y ayudan a convocar mucho reflexiones más profundas sobre los temas. Eso como que incluso Hegel en la ciencia de la lógica hablaba de que la contradicción es lo que nos invita como a movernos, ¿cierto? Eso nos invita Hegel dice una cosa muy chévere y es que toda paradoja es una toda contradicción es autocontradicción. Y pone como que el juego de las paradojas en un tiempo donde hay tanta polarización, pues puede ayudar al pensamiento crítico, a la salud filosófica y a mantener de pronto con rigor y con humor como esa dialéctica que hay entre las cosas. Entonces, estamos interesados como en esa interacción, como entre, entre, entre interactuar con paradojas me ha parecido como una cosa muy interesante y porque hay una cosa que dice él que me gusta mucho, que Hegel dice que la contradicción no contiene puramente lo negativo, sino también lo positivo, o sea, la reflexión, que se excluye a sí misma es al mismo tiempo reflexión que pone. El resultado de la contradicción no es solamente el ser, lo positivo y lo negativo constituyen el ser puesto de la independencia. Suena un poco como crítico, pero pues lo que él está diciendo ahí es que en esa contradicción, al uno contener eso, pues puede tener un movimiento, un impulso y una mayor profundización frente a los temas. Entonces, cuando alguien contiene en sí el principio de contradicción, puede pensar y no agotar todo solamente entre lo positivo y lo negativo, sino como mantenerlos ahí calientes. Es parte de esa dialéctica que me parece como parte de las interacciones que este semestre estuve trabajando con unos resultados interesantes. Y la otra cosa con la que quería terminar es pues la necesidad en los espacios educativos de mantener un poco, yo creo que la perspectiva de Wilber del cuerpo, la mente, el espíritu y la sombra, pues puede ser
una línea de trabajo seductora para abordar las interacciones, ¿cierto? Los juegos mentales, incluso las conversaciones ayudan mucho, como hace poquito revisaba un trabajo de una estudiante, unos diálogos poéticos con los niños, entonces como empezar a crear una interacción y una escucha más recíproca es parte como de lo que en la escuela pues el maestro hace. Y la parte corporal, pues la parte espiritual y la parte de los temas de autodescubrimiento también me han resultado para mí siendo como elementos muy importantes dentro de mi pedagogía. Y hace unos años, cuando yo empecé como profesor en la universidad pedagógica, uno de los temas que más me tenían en ese tiempo ocupado era el tema de la ciudad y de la naturaleza. Eso fue como a principios de este siglo y estábamos trabajando mucho las pedagogías urbanas, ediciones creativas por el territorio y trabajamos mucho también los temas de espacios como para la minga, para la siembra, para el trabajo colectivo. Y, eh, y me parece interesante las interacciones también. Hay otra perspectiva, no la he trabajado mucho, pero podría nutrir mucho un espacio pedagógico, tiene que ver con la interacción como con el cosmos. Hay una mujer que yo sigo en Alemania que habla de un concepto que me gustó mucho, que se llama la salud filosófica, y para ella la salud filosófica es como esas interacciones, es como la salud filosófica está compuesta por una cosmología, ¿cierto? Cómo yo me relaciono con ese cosmos y cómo entiendo yo el universo y qué percepciones tengo de mi perspectiva de mi participación en esa construcción de ese universo. Pero esa salud filosófica también es epistemología, mi relación como con el conocimiento, es ontología, la relación como con el ser, la axiología, es una ética, estética y antropología. También ella dice que la salud filosófica ella la mira como en esos 8 elementos y plantea una cosa muy importante también, que la filosofía no surge en un espacio vacío, sino que está muy relacionado con nuestras experiencias corporales, por nuestros contextos socioculturales, por nuestras interacciones e interacciones, para usar el concepto de Karen Barat, que basada como en los hallazgos de las ciencias en el siglo XX, pues desarrolla ese concepto que me parece muy interesante para mirar también cómo nos estamos relacionando con los seres y con las entidades no humanas, que es como también un tema que en la filosofía contemporánea y los biólogos están como desarrollando mucho. Entonces, y otra de las cosas que me parecieron a mí interesantes también en el inicio de este espacio en la Universidad del Futuro fue también la interacción con lo que llamaría Stephen Howe los conectores humanos profundos, que eso fue lo que me hizo hacer la historia de la amistad. Entonces también me parece muy chévere la pregunta por la interacción, la pregunta cómo nos relacionamos, pues tiene que ver también mucho con ese contexto de en qué diálogos hemos estado participando y cómo ha sido como la interacción también con esa tradición, no solamente de amistad, sino también de pensamiento y de cultura. Entonces dejaría por ahí, Fernando, con lo que quieras tú resonar de lo que estamos ahí conversando. Ah, bueno, y hay un tema que salió también por el trabajo de Jaime Alejandro Rodríguez, que nos hizo pensar también el tema de la inteligencia artificial, pues es un tema que esa interacción también hoy en día está muy mediada por los mundos tecnológicos. Entonces, la reflexión que tengo frente a eso, podría ser muy escuetamente, es que le hemos otorgado como un exceso de optimismo a que las tecnologías nos van a salvar y solucionar los problemas, ¿cierto? Y obviamente las tecnologías nos han ayudado mucho y parte del proceso de los hallazgos y de las comodidades que tenemos se deben a esa especialización, a ese pensamiento científico y tecnológico, ¿cierto? Se deben a inventos como el alfabeto, ¿cierto? La escritura, el acero, la energía eléctrica. Todas esas cosas nos han ayudado mucho, pero paralelamente pues tienen su propia sombra, por decirlo así. Ese desarrollo no se da pues. Entonces, yo lo que pensaba en la inteligencia artificial es que esa interacción también con ella la tenemos que hacer, pero bajándonos un poco de una idea así tan, tan tecno-optimista. Y yo creo que volviendo al tema con el que empezaba, no es que
no es que nos falte inteligencia, yo creo que hay mucha inteligencia en la sociedad desperdiciada, gente haciendo trabajos muy mecánicos y rutinarios, y yo creo que no necesitamos más inteligencia, sino que necesitamos es como capacidad para seleccionar cuáles son los problemas que son prioritarios, los que queremos resolver, porque en últimas el tema de la inteligencia artificial se reduce. No es una herramienta más, pero sí tenemos que alinearla para con qué escala de valores y a qué problemas de la sociedad queremos responder. Pero eh, eh, nuestro primer contacto con la inteligencia artificial pues fue mucho el tema de las redes sociales, de una manera muy popular. Y ahorita pues con estas inteligencias ya más conversacionales. Pero entonces yo creo que es inútil esperar de ellas como alguna salvación, alguna cosa, sino como que nos invite a nosotros preguntarnos por ese mundo de valores y de prioridades que yo creo que si no lo hacemos entre nosotros como seres humanos, no lo van a poder hacer las tecnologías, porque muchas de las cosas del ser humano exceden a esos cómputos que hace la inteligencia artificial. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, ese sería como un tema también interesante recibir en esta publicación, como de pronto acercamientos a ese trabajo con las inteligencias artificiales. Entonces, esa sería como la presentación de la. Entonces, bienvenido Fernando, compartir un rato. Lo tienes todo muy, muy despejado. Me asombra la claridad y también la omni-inclusividad de esta presentación que acabas de hacer, Andrés. Eh, Porque cuando pensamos que hubiera 9 aulas, pensamos en una excusa inicial que era la del enneagrama de la personalidad, el que trabaja mucho la escuela de Claudio Naranjo. Y alrededor de esas 9 virtudes y de esos 9 correspondientes defectos del desarrollo de la personalidad y la neurosis que se hizo a partir de la obra de Oscar Ichazo y a partir de la combinación entre el enneagrama sufí y eh, y el estudio de la neurosis que hace Claudio Naranjo a la luz de la psicología transpersonal, pues se llega a la conclusión de que hay más o menos 9 formas de no ser nosotros mismos. Es decir, 9 formas de no encontrarnos a nosotros mismos, sino sostenernos defensivos hacia los demás y hacia nosotros mismos, y en el fondo, en esa defensividad, pues ignorantes de nuestro propio ser. Nuestro propio ser, en esa estrella de 9 puntas, no está en ninguna de las 9 puntas, sino que está en el centro de la estrella de 9 puntas. Y por supuesto, para pasar de una punta de la estrella a cualquier otra, siempre sería interesante pasar por el centro. En últimas, tenemos que pensar también en cuál es el centro de la estrella. Si la Universidad del Futuro es esa estrella de 9 puntas, de 9 aulas, entonces me pregunto mucho yo en qué consistirá cruzar siempre por el centro. No para quedarnos necesariamente a vivir en el centro, sino para, por supuesto, seguir viajando por las 9 puntas, porque, por supuesto, la aventura de existir es una aventura en la que intentamos ser más felices en cada una de las nueve áreas, y esa felicidad está en la acción y está en el pensamiento y está en el encuentro con otras personas, y esa felicidad pasa por la transformación personal y comunitaria, y también pues pasa por la evolución hacia estados de conciencia superior y hacia niveles de desarrollo más elevados, que no es lo mismo porque estados de conciencia más elevados no es lo mismo que niveles de desarrollo más altos. Y, y por supuesto, el centro de la estrella es la ausencia de sistemas defensivos. Si las 9 puntas son 9 mecanismos de defensa, es porque hay 9 formas de intentar sobrevivir en el mundo, 9 formas de adaptarnos a la realidad y 9 formas de ponernos una máscara para evitar ser heridos, para que el niño interior se defiende a través de 9 modalidades de mecanismos neuróticos para no ser herido, para sobre todo sobrevivir, porque las 9 áreas pues tienen que ver con nuestros sistemas de supervivencia.
de alguna manera tienen que ver con la mente y con su actividad y con las metas y con los objetivos que nos proponemos en todas las 9 áreas de las que acabamos de hablar. Y son y de algún modo responden todas esas actividades, todas esas 9 formas de la acción y todos esos 9 abismos de la acción, porque cada una de las 9 áreas tiene luz, pero también tiene sombra. Cada una de esas 9 áreas tiene luz, pero también tiene sombra. Es decir, cada una de esas 9 salones nos puede llevar a evolucionar tanto como nos puede llevar a estancarnos o incluso a involucionar, dependiendo de cómo nos posturemos, de cómo nos coloquemos en cada una de esas 9 áreas. Podemos ser de utilidad o podemos ser de estorbo para la evolución personal y colectiva. De acuerdo a esas 9 áreas de la acción, hay un centro. Alrededor de todas ellas hay un centro y me pregunto mucho cuál podrá ser ese centro. Si las 9 áreas tienen que ver con salgamos a la acción, o sea, salgamos a la conversación, salgamos al encuentro entre unos y otros, salgamos al desarrollo de las tecnologías, salgamos al desarrollo territorial, salgamos a la reevaluación de lo ancestral, salgamos, es decir, un poco como salir de casa, ¿no? Como caminar de la casa hacia afuera y salgamos a mejorar el mundo, salgamos de casa. Me pregunto también mucho, por supuesto, en qué consistirá estar en casa, en qué consistirá no estar en ninguna de las 9 áreas de la acción, del pensamiento y del trabajo por una felicidad colectiva y personal, en qué consistirá estar en casa. Y ahí creo que tiene mucho que ver el aporte que le agradezco tanto haberle dado a la educación a quien fue por mucho tiempo mi principal maestro, que decía que en la educación hay 3 componentes y son explicaciones sencillas, muy pedagógicas, que creo que nos pueden aclarar mucho las cosas, porque a veces cuando uno estudia las 9 áreas, como que uno dice, esto es un laberinto infinito, y uno en un laberinto puede perderse. Claro, imagínate la cantidad de cosas de las que hablaste, la cantidad de autores a los que citaste, la cantidad de gente con la cual has conversado sobre todas estas áreas, la curaduría humana que has hecho en todo este proceso. Uno dice, ¿qué laberinto? ¿Cómo voy a entrar en ese laberinto? Me voy a perder en ese laberinto. Y tal vez por esa necesidad de no ser laberíntica, la educación se convirtió en una cosa compartimentalizada, porque es mucho más sencillo coger y dividir el conocimiento en asignaturas que ver el conocimiento como redes de praxis y como redes de teoría con TH, que no es teoría, porque es teoría, la teoría es la contemplación del mundo, y a veces podemos contemplar el mundo a través de herramientas teóricas sin H, o sea, de herramientas puramente cognitivas, puramente científicas, puramente lógicas y argumentativas, pero la teoría va mucho más allá de la lógica y de la argumentación. Y la praxis, que es indispensable de la teoría, que consiste en el pensamiento, la palabra y la acción, es decir, en los intercambios entre seres humanos, que es donde propiamente sucede la educación y la transformación humana. Este maestro, Maharishi, decía, en la educación existen 3 áreas del conocimiento que son el sujeto, el objeto y la relación entre sujeto y objeto. Y la educación tradicional ha girado siempre alrededor del objeto. Por eso hemos dividido el objeto, lo hemos subseccionado y subseccionado, y así han surgido las especializaciones y las subespecializaciones, los doctorados y los postdoctorados, porque mientras más avanzas, más sabes acerca de menos cosas, es decir, mientras más avanzas, menos sabes acerca de la totalidad, porque le dedicas todo tu tiempo, energía, atención e instrumentos de observación y de adquisición de conocimientos a áreas cada vez más diseccionadas. Y así fue como el conocimiento se convirtió en una disección, en una disección de la realidad. Y en consecuencia con Descartes, esa disección aumenta y aumenta y aumenta, y cada vez tenemos más especializaciones y subespecializaciones, pero menos conciencia del todo.
Eso, cuando la educación gira alrededor del objeto, pues entonces es un poco el sujeto el que gira alrededor del objeto. Es una educación objetocéntrica. Cuando pensamos en cuando se dio el siguiente paso en la historia de la educación, y eso probablemente ocurrió mucho con muchos filósofos de la educación en el siglo XX, se dijo, bueno, no olvidemos que el otro componente es el de sabernos relacionar con el objeto. De modo que ya la educación no giró alrededor de, este es el objeto, aprenda cómo es que es este objeto, repita cómo es que es este objeto, describa este objeto como yo lo describo para que usted saque una buena nota, una buena calificación. Sino que dijeron, bueno, claro, hay otra cosa muy importante que no solo es conocer los objetos, sino enseñar a conocer los objetos. Y entonces vino todo ese énfasis en educar a la gente para la investigación, educar a la gente para la metodología, educar a la gente para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Vino todo el cientificismo con su promesa de, eh, de adquirir todo el conocimiento a través de la metodología empírico-analítica. Y vino el fracaso de esa intención que se reflejó también pues, en todas las crisis epistemológicas que se plantearon, que se posturaron frente al positivismo científico. Y entonces se consideró que el alumno inteligente no era ese que sabía todo acerca del objeto, como cuando nos enseñaron toda la anatomía, toda la biología, porque así por lo menos me correspondió mucho a mí. Apréndase toda la álgebra, apréndase toda la aritmética, apréndase toda la geometría, apréndase toda la geografía, y entonces en eso consistía saber, en reproducir la información que se tenía o que tenía el profesor acerca del objeto o que tenían las enciclopedias acerca del objeto. Sino que ahora el énfasis estuvo en, como el objeto se está volviendo demasiado grande porque nadie lo va a poder saber todo, dicen que incluso hace ya por lo menos 400 años no hay nadie que lo sepa todo. Tal vez Leonardo da Vinci lo sabía todo, tal vez Goethe, pero ni siquiera Goethe lo sabía todo. Eh, entonces, como el objeto es tan grande pues hay que diseccionarlo, pero entonces ahora, como nadie va a poder saber de todo, nadie va a poder tener lo que llamaban antiguamente la cultura general, que era el que podía saber de todo, el que entraba a un club y se tomaba unos cócteles con sus amigos y le ponían cualquier tema y sabía de todo. Ese era el que se suponía que era una persona culta, la que sabía de todo, o sea, la que podía decir cosas acerca de cualquier objeto. Dijeron, bueno, entonces ahora pongamos el énfasis en que sepamos relacionarnos con el objeto, es decir, desarrollemos personas capaces de investigar, personas capaces de utilizar una metodología, personas capaces de recolectar una información, personas capaces de evaluar una información, personas capaces de aplicar una información. Y ahí el énfasis estuvo en la relación entre sujeto y objeto, no en el objeto, sino en la relación entre sujeto y objeto. Avanza un poco más la educación y es como si el avance fuera siempre una especie de venir a casa, de volver a casa, de volver a casa. Y es como si todo el tiempo hubiéramos creído que la universidad, o sea, el universo, esa realidad a la que llamamos una pero diversa y que queremos conocer, ya no es solamente una suma de información, unas sumas de informaciones enciclopédicas acerca del objeto, sino que ahora es también una formación de aptitudes o habilidades para adquirir para saber relacionarnos con el objeto, pero da la impresión de salir hacia la calle nos vamos volviendo a casa, y hay momentos en el que se empiezan a poner los énfasis de la educación en el sujeto. Pasamos entonces de una educación centrada en el objeto a una educación centrada en los procesos de relación con el objeto, y de ahí pasamos entonces a una relación basada en el sujeto. Y yo creo que si el sujeto es ese punto que une las nueve, que está en el centro de la estrella y no alguna de las nueve puntas de la estrella, entonces ese centro, que es el hogar, ya no es el objeto, ya no es la relación con el objeto, sino que es el sujeto.
Y ahora entonces entra el punto de ¿y en qué consistirá o cómo será posible la relación del sujeto con el sujeto? Es decir, si ya el punto es no solamente conocer el objeto, si ya el punto es ya no solamente saber establecer una adecuada relación con el objeto, sino que ahora el punto es saber establecer una relación conmigo mismo, ¿cómo ha de ser esa relación conmigo mismo? Por supuesto, hay dos formas de relacionarme yo conmigo mismo. Una es tratarme a mí mismo como objeto, y entonces surge un poco la psicología de la autorrepresentación. Entonces, represéntate a ti mismo, conócete a ti mismo significa en ese caso objetívate. Entonces, me objetivo a través del psicoanálisis, me objetivo a través um, de la, del conductismo, me describo a mí mismo, identifico mi personalidad, identifico mi carácter, mi temperamento, y a eso se le llamaba un poquito conocimiento de sí mismo. Pero el conocimiento de sí mismo es un conocimiento en el que el sujeto sigue falseándose a sí mismo como si fuera un objeto. No es una relación del sujeto con el sujeto, propiamente hablando. Porque aquí viene un gran tema, y es cómo yo, cuando me pongo las gafas, eh, puedo mirarme a mí mismo si solo soy capaz de ver con las gafas. Si solo soy capaz de ver con las gafas y quiero mirarme a mí mismo, ¿cómo hago para doblarme hacia mí mismo con las gafas puestas para poderme mirar? No puedo doblarme, mira, yo trato y no logro doblarme sobre mí mismo para poderme mirar con las gafas, solo puedo mirar hacia afuera de mí mismo, no hacia mí mismo cuando tengo las gafas puestas y sin embargo, como soy pipí ciego, pues entonces no podría. Puedo incluso tratar de hacer así para ver mis gafas y no las veo porque como soy pipi ciego, pues no veo las gafas, porque son ellas las que me permitirían verlas si quisiera verlas quitándomelas. Entonces viene el punto de ya no me relaciono, ya no me busco a mí mismo como objeto, ya no objetivo mi propia subjetividad, que es la primera intención o el primer paso, digamos, para la adquisición de conocimiento propio, sino que ahora me silencio. Y ese silencio, ese proceso de silenciamiento, ese sí es un proceso de conciencia de ser sujeto. Y ahí utilicé la palabra mágica, ser. La conciencia de ser, que no es otra cosa que el silencio. El silencio, que no es otra cosa que la conciencia de ser. Y ahí era donde metía la cucharada a mi maestro y decía, pues aquí lo que hay que hacer es pedirle al estudiante que medite, porque la meditación es por definición una experiencia de reposar en el propio ser. Reposar, no actuar, reposar, no pensar, reposar, no sentir, reposar, es decir, reposar en la experiencia del ser. Nada más simple que reposar en la experiencia del ser. Todo lo demás es complejo porque hay que salir a pensar y a actuar y a interactuar. En cambio, reposar en el ser es lo más simple. Y la educación debe estar basada en el reposo en el ser. El reposo en el ser es el centro y ya todo lo demás gira alrededor del sujeto que aprende a reposar en sí mismo, no a objetivarse, no a autorrepresentarse psicológicamente, sino que reposa en sí mismo. Porque tú puedes hacer un psicoanálisis de 20 años una vez por semana y ya te representas cada vez mejor a ti mismo. Pero como una vez una señora me decía, eh, yo le estaba hablando de la psicoterapia, le estaba ofreciendo apoyo psicoterapéutico y me decía ella, eh, el psicoanálisis es buenísimo. Le decía yo, sí. Me decía, sí, sí, es buenísimo. Yo ya llevo 20 años yendo una vez por semana a donde mi psicoanalista. Le pago, bueno, no sé, 200.000 pesos cada cita. Y cada vez entiendo mejor por qué sigo siendo tan infeliz. Entonces yo, por supuesto, pues me reí y le dije, ah, muy bueno, muy útil. Sigue siendo infeliz, pero ahora entiendes cada vez mejor por qué. Ese exceso de autorrepresentación del sujeto realmente es solo el primer paso para un verdadero conocimiento del sujeto por parte del sujeto. Cuando el sujeto realmente se conoce a sí mismo como sujeto, no hace otra cosa que reposar, no hace otra cosa que reposar en su propio ser. Y ese reposo
nutre todas las áreas, es como la savia que nutre todos los aspectos de la flor. Entonces ahí hay un núcleo desde el cual todo lo demás queda nutrido, hay un núcleo desde el cual todo lo demás queda fertilizado, hay una vitamina que le llega a las hojas y a los tallos y a las espinas de la flor, que serían las 9 áreas del enneagrama. Así lo vería desde un punto de vista, digamos, inicial, el tema de darle unidad a la diversidad, o sea, el tema de hay que pensar lo que une estas nueve aulas, y ese sería como un primer aporte eh, que se me ocurre en este momento, así improvisando un poquito, eh, darle al tema. El otro que sería muy interesante que discutiéramos sería cómo incluir los valores en las 9 áreas. De nuevo, para pensar en el surcido de las 9 áreas, para que de nuevo no sean 9 áreas que se sienten desintegradas, que no lo están, y de hecho ninguna persona de las que tú has hecho curaduría negaría que existe relación de un aula con todas las demás, pero también no podemos hacer un sancocho de cosas. El sancocho en este caso sabe muy feo y tú no puedes trabajar en el aula número 2 trabajando al mismo tiempo en todas las otras 8, ni puedes trabajar en el aula número 9 trabajando al mismo tiempo en todas las otras 8. Siempre tiene que haber, por supuesto, un foco, un interés principal alrededor del cual sí se usen ingredientes de las otras aulas para que el sancocho quede rico, pero tenga un ingrediente principal. Entonces, sigo pensando en los hilos que unen las 9 aulas, que las integran, que impiden que se desintegren o que se vuelvan otra vez compartimentalizaciones del conocimiento y de la realidad. Y pensaría en estas otras que tradicionalmente se han llamado el bien, la verdad y la belleza. Los tres valores. Eh, el valor del bien, pues, tiene que ver fundamentalmente con eh, el desarrollo de habilidades empáticas que forman parte de nuestro proceso de humanización, que nos definen como humanos, porque al Homo sapiens sapiens lo define una habilidad empática que no tienen que no tienen tan clara ni tan desarrollada otras especies, aunque por supuesto que hay muchísimos ejemplos de comportamientos solidarios en el mundo vegetal y en el mundo animal, muchísimos, y ahora está toda esa investigación que se ha hecho sobre los hongos y sobre la comunicación que hay entre las plantas a nivel subterráneo, etcétera, etcétera. Sí, 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 claro que hay comportamientos solidarios entre los seres vivos y que es claro que los seres vivos no solo están en competencia unos con otros, como decía Darwin, sino que también están en colaboración y en sinergia y en solidaridad unos con otros, que son sistemas ecológicos, y no solo sistemas ecológicos que compiten unos con otros y han aprendido a competir de tal forma que puedan, sin embargo, sobrevivir, sino que hay sistemas ecológicos que sobreviven cediendo de sí, a veces en una forma que podríamos llamar casi que altruista. Pero de todos modos, la forma humana, la disposición humana a sentir lo que el otro siente, que es la que le o gozar del dolor que el otro tiene cuando se es cruel, o disfrutar más bien de la felicidad del otro cuando se es bondadoso, pues es algo que obviamente tiene que ser uno de los fines de la educación. Entonces, ¿cómo pensar en el desarrollo ético, en la evolución de la conciencia ética del educando y del educador cuando se trabaja en las 9 áreas? Segundo punto, la verdad, que ya no es solamente la verdad científicamente obtenida y tecnológicamente utilizada para el desarrollo de bienes y servicios, ojalá no depredatorios en el siglo XXI, sino que es ahora otra verdad también, la que siempre se reconoció, la verdad de la sabiduría. Cuando hablamos del valor de la verdad, pues hablamos de no solo de la verdad científica, sino de la verdad, ni tampoco de la verdad como un absoluto, sino de la verdad como un horizonte como un horizonte de de comprensión mutua y relativamente unánime tampoco es la palabra. Eh, hablamos de cierto nivel de concordia en la comprensión de las cosas.
Concordia que cuando es científica, pues es absoluta, porque sin duda alguna un cuadrúpedo tiene cuatro patas, eso no se puede discutir. Sino concordia en el sentido de sabiduría, de comprensión de unos hacia otros y de comprensión armónica de nuestra relación con el entorno. La sabiduría de los abuelos y de los chamanes, pues por supuesto es sabiduría más que cognición científica, es sabiduría. Y no debemos confundir esa sabiduría con conocimiento científico, ni conocimiento científico con sabiduría. El otro polo de trabajo ahí, pues es el de la belleza, el bien, la verdad y la belleza. Creo que siguen siendo los tres valores fundamentales alrededor de los cuales debe girar la educación, y eran los que había propuesto ya Platón y los que por supuesto eh, perseguía Aristóteles en la educación. El bien, la verdad y la belleza. La belleza y el bien son como lujos, pero son lujos que también necesitamos como seres sobrevivientes, es decir, como seres orgánicos, como seres biológicos, como, como seres que necesitan recursos. Pero al mismo tiempo el ser humano es un ser gratuito, es un ser que juega, es un ser que aunque cuando juega aprende, juega más por jugar que por aprender, que aunque es bueno porque también es útil socialmente ser bueno, también es bueno por ser bueno, y que aunque disfruta de las cosas bellas, y al parecer disfrutar de las cosas bellas también tiene que ver con la supervivencia. Por ejemplo, los olores feos son feos porque no facilitan la supervivencia, y los agradables, en cambio, son agradables porque facilitan la supervivencia. Las cosas bellas no solo son bellas porque nos ayuda a sobrevivir lo bello. Las cosas buenas no solo son buenas porque nos ayuda a sobrevivir lo bueno. Las cosas verdaderas no solo son verdaderas porque nos ayuda a sobrevivir lo verdadero, sino que hasta cierto punto hay cosas buenas porque son buenas y nos gusta su bondad por sí misma, inútilmente, desinteresadamente. Las cosas bellas son bellas y buscamos la belleza por sí misma. Hay cierta gratuidad en la búsqueda de la belleza, hay cierta gratuidad en la búsqueda del bien, y hay cierta gratuidad en la búsqueda de la verdad. Y esa gratuidad también se ha perdido en una sociedad funcionalista. Entonces, digamos que para resumir lo que he dicho hasta aquí, por un lado está el tema del sujeto, el objeto y su relación. Por el otro tema está el bien, la verdad y la belleza. Y esos quizás sean elementos que nos ayuden a hilar las 5 aulas, las 9 aulas de la realidad. Acordémonos de una cosa, la Universidad del Futuro tuvo mucho que ver, según tu iniciativa, con, con la intención de encontrarnos, con la intención de encontrarnos. Y la educación basada en el desarrollo de habilidades cognitivas, apoyadas por inteligencias artificiales, como lo será muy pronto, ya lo está haciendo. Es una educación que no, si se vuelve eso, va a dejar de lado el encuentro como eje del acto educativo, porque lo importante será el encuentro con la información acerca del objeto. Lo que nos brindan las inteligencias artificiales es información acerca del objeto o información acerca del sujeto, pero objetivado. Es Mm. decir, tú le puedes preguntar a una inteligencia artificial, dame un plan de trabajo para no pelear tanto con mi esposo, y te da el plan de trabajo. Dame un plan de trabajo para hacer una universidad del futuro, y te hace el plan de trabajo para hacer una universidad del futuro. Pero siguen siendo sus ofertas, el output de la inteligencia artificial, lo que te entrega el texto, la imagen, el video que te entregue la inteligencia artificial como resultado del prompt, o sea, de la instrucción que tú le des, siempre va a ser nuevamente un objeto, nunca será un sujeto. Incluso cuando la inteligencia artificial simula ser sujeto, no es un objeto, es solo un objeto, un objeto que simula ser sujeto. Son sistemas de simulación de inteligencia. Así como, como hay comida industrial, hay comida artesanal. Entonces, hablemos de la inteligencia artesanal. Esa es la que no va a poder producir nunca la inteligencia artificial. Así que la Universidad del Futuro pues, va a tener que ser una universidad de conocimiento artesanal, que se sirve del conocimiento artificial.
Ahora, educación artesanal. Comida artesanal, pan artesanal. Pues ahora también va a haber educación artesanal. Entonces, la educación artesanal, si usamos bien la inteligencia artificial, que nos va a quitar mucho tiempo, que nos va a dar tiempo, nos podría dar tiempo, o no nos daba tiempo, no nos da tiempo una calculadora comparada con el abaco. O no nos da tiempo, sí nos da tiempo. O no nos da tiempo un avión comparado con una bicicleta, sí nos da tiempo porque es más, demoramos más yendo en bicicleta a la Patagonia que yendo en avión a la Patagonia. Luego, las tecnologías en teoría deberían darnos tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que nos van a dar las tecnologías? ¿Qué vamos a dar con ese tiempo que nos va a dar incluso ¿Qué fue el audio? Hola, hola. ¿Qué fue tu audio, Fernando? tuvimos un pequeño lapso y no me acuerdo en qué iba? Bueno, pero entonces es buena oportunidad para ya tomar el diálogo. Hay una cosa que me gustó de lo que tú decías, que cuál es y lo importante también del reposar en un tiempo donde todas las tecnologías lo que están haciendo es como optimizar procesos, hacer más eficientes cosas. A veces al ser humano empieza como a metérsele que debe ser todo el tiempo eficiente y hay unas cosas, en el caso de estas tres virtudes que tú llamas belleza, bondad y verdad, que requieren pues una relación con nosotros mismos diferentes, porque una de las cosas que más afectan el tejido de la moral es también como el autoengrandecimiento, ¿cierto? Y los consoladores psicológicos que le impiden a uno verse a uno y ver a los demás. Entonces, como que ese es el principal enemigo para mí de la moralidad, es la fantasía personal. Y yo creo que me parece un tema importantísimo poder hablar de esto. Los manicomios, decía Iris Murdo, que están llenos de gente que está convencida de que todo es uno. Entonces, entonces me parece muy chévere poder hablar de esa triada y el trabajo de triadas es muy chévere porque está también muy conectado a lo que Hegel también hablaba de la dialéctica y por eso por lo menos por eso pensamos al principio lo lindo que serían por lo menos las triadas de personas o las triadas de las aulas, que por lo menos una aula se conecte con otras dos, pues ya crea una dialéctica interesante. Obviamente cada quien pues va a tener mayores capacidades de conectar con alguna. Me parece muy chévere. Y otra de las cosas que me gustó que tú mencionaste es eso del reposo y porque los estándares son muy altos de eficiencia de trabajo en esa cultura como el industrial y nos convierten en demasiado veces neuróticos, nos convierten en demasiadas veces en muchos autoengaños porque a esa velocidad pues es más fácilmente que se den todas esas transformaciones. Entonces, en toda aula sería interesante percibir cuál es la patología también de lo mental, ¿cierto? ¿Cuál es la patología también de todo ese tema incluso la patología de la sombra, la patología del cuerpo, y mirar todos esos trastornos que se dan ahí también nos llevan a advertir que pueden haber ciertos peligros alrededor de los temas mentales. Un exceso de mente puede llevar a delirios autistas, a encerronamientos, a aislamientos de las demás personas. Entonces yo creo que me parece muy interesante que cada aula tenga su perspectiva como constructiva, pero también mirar en ese sentido el otro lado de lo que puede tener, incluso en el arte. Hay un arte, todo el mundo habla de lo importante que es el arte, pero hay un arte también muy mediocre, ¿cierto? Y hay un arte también que moviliza también, y narcisismo o oscurece toda reflexión sobre el mundo de lo real. Entonces me parece interesante ese trabajo siempre como dialéctico o en ese sentido de trabajar así las perspectivas para no quedarnos, que es lo que también ayuda a que un colectivo no se quede solamente diciendo que esto es lo único o esto es lo mejor o esto, sino que siempre trabajar con la dialéctica le permite no volverse un equipo, una secta, no volverse un equipo al defender una verdad así absoluta, sino que va a tener siempre como su estándar la apertura, la humildad y la capacidad de ponerse en una posición
de escucha frente al otro y de poder dialogar con la perspectiva del otro. Me parece que uno de los desafíos también en la creación de comunidad tiene que ver con todos esos autoengaños que se cuelan mucho en nosotros, en el trabajo con los demás. Entonces yo creo que para eso también debe servir el trabajo comunitario y colectivo, es para descubrir también los puntos calientes, los puntos de interés, los puntos que nos crean, porque cuando uno se confronta con el otro es también porque el tema a uno le parece muy importante y uno quiere tener una perspectiva. Entonces es muy chévere que eso no lo pueda uno hacer solo. El trabajo del autodescubrimiento, pues siento yo que la comunidad lo ayuda mucho como a jalonar, incluso las relaciones de pareja y todo lo que tiene que ver con los demás, le ayudan a uno como a ver como los puntos ciegos, los prejuicios, y es ahí donde conecta mucho con una educación. Ahorita se habla mucho de una educación es que antirracista, y yo creo que todos esos temas tarde o temprano vuelven otra vez a mirar el tema de los prejuicios, de los sesgos, de todos esos sesgos que la psicología ha trabajado. Ese autodescubrimiento también nos debería trabajar, el sesgo de confirmación, los sesgos que tenemos para evaluar información, los sesgos cognitivos, sesgos de pertenencia y sesgos grupales, ¿cierto? Lo que llaman los sesgos alrededor de que es más fácil Tribalismo. juzgar a una persona que no es de mi grupo a una persona que es de mi grupo. Cuando es de mi grupo, yo no miro solamente el problema, sino también cargo a esa persona y le otorgo una esencialidad en su comportamiento y generalizo. Hay como todos unos sesgos cognitivos que la psicología está muy avanzada como para que un proceso como educación superior no tenga en cuenta todo lo que ya nos ha dicho sobre estos temas del sesgo y del prejuicio. Me parece interesantísimo pues conocerlos y poderlos llevar a la acción. Y otra de las cosas bonitas es que cuando tú dices la belleza, hay una cosa muy interesante. Cuando yo muchas veces he preguntado por la belleza en los espacios educativos, una de las cosas que más ha surgido es la naturaleza. Yo a veces les pongo a concretar a través de imágenes temas y sale mucho el tema de qué es lo más bello y siempre aparecen imágenes de paisajes abiertos, amplios y parece ser hay una conexión interesante ahí entre lo bello y lo natural que yo creo que cualquier proceso de educación debería tener como, porque si hacemos la relación de la belleza con eso, es porque vemos armonía, vemos coherencia, vemos interacción, vemos generación, vemos vida y percibir la vida con todos los sentidos y recuperar también esa estética, como esa proporcionarle vitalidad al individuo, pues es parte de cualquier principio educativo. La gente ya no quiere ver la biología como la enseñaron, no quiere ver la filosofía como la enseñaron, y se trata también de ser muy creativos a la hora de conectar con esos principios de belleza, bondad y verdad. Y creo que a nivel metodológico también la invitación es a los que quieran hacer también acercamientos a cómo trabajar de pronto estos temas, cómo trascender esos intereses egoístas a través de procesos educativos y a través del arte, y cómo enseñar a las personas también a tener mejores conversaciones. Eso es lo que estamos invitando. Otra de las cosas que me parecen interesantes es que para poder que haya una capacidad de atención pues más amplia, más comprensiva, pues se requieren eso que tú llamas el estar en casa, ¿cierto? El estar, volver a hacer ese espacio interior. Decía por ahí las tradiciones místicas del Cábala, es que todo amante te lleva a casa. Dicen ahí como que te lleva como a un espacio interior, te lleva Sí, a ese espacio, y ese espacio interior se hace más fácilmente cuando la atención, eh, la capacidad de dirigir la atención, eso es amor. Yo creo que el amor yo no entiendo el amor sino como una capacidad muy plena de atención. Y lo que nos dicen las neurociencias es que tenemos dos maneras de atender. Tenemos como un hemisferio izquierdo que le gusta como el análisis, la administración, organización, la estructura, el mapa conceptual. Otro hemisferio que ayuda a ver es como la totalidad, la metáfora, lo simbólico. Paradójicamente, la educación se ha centrado más en el hemisferio izquierdo. ¿Cómo ecualizar esas dos perspectivas de atención y de agarre de la realidad? Es algo que nosotros tenemos que aprender a combinar porque pues tenemos mucho más esa tensión de control, ¿cierto? Y la tensión del claro. amor es más de cuidado.
Entonces yo creo que hay una dialéctica ahí bonita también de trabajar en los espacios educativos, como trabajar espacios. Dirigir la atención, en últimas, lo que estamos haciendo es ampliar las capacidades de amor o irradiar ante los espacios cotidianos un poquito más de dulzura y de sutilidad. Y eso no se da solamente desde los espacios mentales y racionales, sino que se Correcto. puede hacer de los espacios eh, como los niños lo hacen, ¿cierto? Los niños lo hacen de una manera muy intuitiva y es que tienen a veces una atención concentrada muy fuerte frente a un objeto, ¿cierto? Tienen una compenetración y esa atención es lo que creo que cualquier espacio educativo debe tratársela con seriedad porque es una de las cosas que más se están medicando hoy en los niños, sobre todo en Estados Unidos, pero siempre todos los niños ya ahorita que estén hiperactivos hay una hiperactividad y todo está relacionado con los trastornos y déficit de atención. Y a lo que están llegando los investigadores es que ese trastorno de déficit de atención es en últimas un trastorno de déficit de sincronización con el otro y de procesos de personas que han tenido como procesos de apego inseguro y de abandono. Entonces la atención está, y bueno, y nada que decir con las tecnologías, pues que también esa atención pues se vuelve un proceso de estar saltando de un medio a otro y es lo que muchos investigadores les ha llamado la atención es de cómo vamos a cuidar la atención siendo lo que Alexander Barr está diciendo de que pasamos del industrialismo al capitalismo y el capitalismo dice que viene el atencionalismo como una nueva tendencia que se centra donde la riqueza y la construcción de poder y la construcción de la sociedad va a estar muy enfocada a cómo mantener la atención de las personas. Y las personas parece que lo que han mostrado también las tecnologías es que atienden más cuando sobre todo en Internet, cuando hay temas, la indignación como genera mucha tensión, ¿cierto? Genera como como se presta mucho Ajá. para, para, para conectar a las personas frente a un propósito común, pero yo creo que en la educación podríamos conectarnos no solamente frente a ese tipo como de ira que todos tenemos, sino también en cómo realmente hacer esa higiene interior, ese proceso para poder tener una atención diferente frente a las cosas, porque la atención también ya está como distorsionada, está como, a veces yo siento que por lo menos y entonces por eso lo de la meditación me parece a mí, en cualquiera de esas aulas debe ser transversal los procesos de cualquier trabajo, de cualquier espacio, crear principios aspiracionales y atencionales en cualquier proceso educativo se resultan, por lo menos para mí, más algo como que, incluso no es algo que sea solamente teórico, sino que se experimenta uno media horita antes de arrancar la sesión, hacer unos ejercicios de respiración, de estiramiento, de qigong, de alguna actividad que permita como bajarle un poco la velocidad. Cuando uno ya se presta a transmitir, a compartir, parece que está más atento, está más libre un poco del peso de la velocidad. Entonces me parece que esos principios de la atención hacer una ecología de prácticas, como dice John Verbeek, alrededor de las prácticas que permiten que esa atención florezca, que esa atención, y parece que en la naturaleza, si hay belleza ahí, es porque ahí hay algo como que inspira, que habría que estudiar más, que lo que permite que esa belleza surja en esos espacios libres de esa mano del hombre, sino como que más orquestados en una sinfonía natural que te permiten a ti como ver la belleza, porque la belleza también tiene que ver con un acto de contemplación, tiene que ver con un acto de atención. Todos esos principios de verdad, belleza y bondad, para mí, la atención ahí es algo que los atraviesa de entrada. Entonces me parece algo súper importante lo que estás colocando. Y bueno, no sé con qué te gustaría seguir ahí en todo esto que yo estoy planteando para... Yo creo que ahorita cuando estábamos promoviendo las conversaciones sobre el nuevo campus Mm, universitario, cuando estuvimos haciendo las discusiones sobre inteligencia artificial, mm, en realidad al comparar lo que está ocurriendo con las inteligencias artificiales eh, con estos dos temas, al poner todo esto en relación, yo lo que concluyo es que el campus de la Universidad del Futuro va a ser el encuentro.
el encuentro entre personas. Suena muy abstracto que un campus sea el encuentro. Es más concreto decir el campus es un lugar físico de un plantel educativo, ese es el campus, donde están las cafeterías y donde están... Sí, claro, claro que sí, ese es el campus. Pero el campus en realidad es el encuentro. Porque el encuentro es lo que está en riesgo. El encuentro es lo que está en riesgo. Porque, pero al mismo tiempo el encuentro es lo que se está posibilitando. Porque dedicarle tanto tiempo, energía y atención a la adquisición de información y de desarrollo de inteligencia cognitiva, que, que parcialmente, pues que en alguna medida esos objetivos va a cumplirlos mejor la inteligencia artificial que nuestras propias capacidades cognitivas. Eso nos libera de tiempo para aprender de esos productos que nos entreguen las inteligencias artificiales, que serán más, eh, si ya son muy superiores en algunos sentidos, lo van a ser todavía más en pocos años. O sea, no es un asunto de que ya las inteligencias artificiales le ganen el ajedrez al campeón de ajedrez o le ganen el Go al campeón de Go, sino que las inteligencias artificiales van a hacer mejores agendas, van a hacer mejores resúmenes, van a hacer mejores metaanálisis de papers académicos, van a hacer mejores descubrimientos de moléculas desconocidas, etcétera. Ellas nos van a ahorrar tanto tiempo que deberíamos eh, llenar ese tiempo y esos espacios para encontrarnos. Y encontrarnos pues no solo por medios digitales, porque los medios digitales de encuentro son un poquito medios de desencuentro. Nada más pensar en las citas de amor que se hacen a través de los espacios digitales, que luego se convierten en grandes decepciones cuando realmente las dos personas se encuentran en el aeropuerto. Un poco lo mismo puede pasar con los encuentros digitales, así sean con metaverso y así sean con realidad inmersiva y así sean con, con realidad aumentada. Entonces, Sí. yo creo que el campus es el encuentro, el campus es el encuentro y también el encuentro también mediado por la presencialidad y el encuentro también mediado por el cuidado del otro. Ese es el campus. Suena muy abstracto, pero ese es el campus. Y ese campus abstracto va a tener que invadir los espacios físicos de los campus educativos. Es decir, eh, el patio del colegio y la cafetería de la universidad y el teatro de la universidad y el campo de fútbol de la universidad y la carrera de la pista de carreras de la universidad. Esos espacios físicos, las universidades y los colegios, me los estoy figurando cada vez más como clubes sociales de encuentro, en los que, en los que las personas están ya desde el principio interactuando con inteligencias artificiales y sacando mucho tiempo libre para conocerse y a interesarse unos por otros. Eso sería realmente fundamental. Y la primera universidad del futuro que creo que hay que desarrollar es la de la temprana infancia. La de los nexos de contención adecuados, porque tú lo estás diciendo muy bien, los nexos de contención adecuados en la temprana infancia y en el embarazo incluso, durante el embarazo incluso, son fundamentales para evitar la necesidad excesiva de lazos de identidad que son los que polarizan o los que se alimentan tanto de la polarización. Entonces, la conectividad informática y la hiperconectividad informática que vamos a tener entre personas necesariamente tendría que venir respaldada por la interconectividad presencial física. No sé. Sí, sí, yo pienso similar porque frente a la inteligencia artificial, pues va a dejar obsoleto mucho las clases centradas solo en compartir información, ¿cierto? Y al maestro como un transmisor de conocimiento nos pone a reflexionar que el conocimiento no son solamente, pues, ese tipo
transmisión está muy enfocada como la transmisión de información o de habilidades, sino que hay también un conocimiento también muy relevante, que es el conocimiento de perspectiva y el conocimiento participativo. Y podemos tener información, pero si yo no tengo la voluntad de poder, la voluntad de trascendencia, la voluntad de hacer la cosa, ¿cierto? Si yo no tengo la posibilidad de actuar, de verme, de compartir, no voy a ser un estudiante como libre ni responsable. Entonces, como que el tener información, pues, no nos va... antes, lo preocupante es tener esa información y que eso vaya en desmedro de la capacidad de voluntad y de trascendencia. Y yo vemos que, pues, pucha, ahí tenemos que hacer algo. Porque entonces, la inteligencia artificial puede ser de enorme utilidad, como tú dices, para contextos prácticos, computacionales, ecológicos, climatológicos, incluso cosas que de pronto con posibilidades de cómputo que nosotros como seres humanos nos cuesta, descubrimiento de nuevas enfermedades, soluciones para el cáncer, todo ese tipo de cosas me parecería, si realmente definimos los fines y están bien especificados, yo creo que podría hacernos de útil de muchas cosas. Yo creo que así nosotros queramos o no, Juan David también preguntaba ahí en un texto que le escribió cómo hackear la inteligencia artificial. Yo creería que es difícil pensar en hackearla porque es un desarrollo que hagamos o no hagamos, eso va a seguir desarrollándose en ese sentido. Ya lo que tendríamos es que hacer las reflexiones pertinentes de cómo qué valoras, qué cosas se ven afectadas y que ni siquiera los seres humanos nosotros pues nos hemos percibido. Y yo creo que hacer la reflexión es interesante, pero yo creo que oponerse o hackearla no veo porque es un trabajo que donde se está produciendo son personas que tienen bastante dinero y la sospecha pues con los que están diseñando esas tecnologías es que pues quienes la están construyendo qué objetivos y fines tienen, ¿cierto? Sería que lo que podría en última, y yo creo que la hipótesis que yo tengo es que lo que puede hacer todo este desarrollo es también acelerar muchas de las crisis que necesitan acelerarse. Eso de la inteligencia artificial va a acelerar mucho y va a volver obsoleto muchas cosas y nos va a llevar a pensar realmente eh, pues, cosas más valiosas, pero Ajá. al principio no va a tener cosas muy maravillosas, sino que va a generar es mucho problema, va a generar mucho y las matrices de incentivos que hay ahí también es lo que va a impulsar también cómo se implementa o no una tecnología, como qué es lo que se está incentivando. eh, pero también eso del campus es el encuentro es maravilloso, porque así donde hayan dos personas, donde haya diálogo, donde haya pensamientos, donde haya la posibilidad de compartir, pues ahí ya se está dando la universidad, ¿cierto? No es solamente irse a un lugar a encontrar, sino que donde haya esa vitalidad en el encuentro y esa creatividad, yo creo que ahí está generándose el encuentro. Entonces me gusta mucho, no es tan abstracta, Fernando, sino que creo que es como casi una manera de cotidianizar un poco el experimento y no verlo como algo, que eso es lo otro que también es una cosa a mí que me llama mucho la preocupación. Cuando tú ves que hay problemas tan grandes que no tienen la capacidad de comprenderlos ni de actuar sobre ellos, que tú entras como en un pesimismo o en una cuestión más de distancia con eso. Pero entonces yo creo que en la educación también estamos llamados a que agarremos esos temas complejos y los convertimos en cosas más sencillas, sin perder Ajá. el peso de la complejidad y de la... Ajá. Pero yo creo que si el joven o el niño ven que eso lo desborda, como el cambio climático, el racismo, las violencias de género, todos los temas que están surgiendo, no tienen como, ellos no logran como ver lo que están más en sus manos. Ahí lo artesanal me parece interesante. Entender esos temas de manera artesanal es mirar como que nosotros podemos repararlos, podemos transformarlos, conocemos, pero no crear discursos donde los chicos quedan como, no hay nada que hacer, ya estas personas tienen toda la plata para el desarrollo de las tecnologías y entonces empieza un discurso bastante preocupante porque nos lleva a mayores inercias. Yo creo que en buena parte dejémosle a la inteligencia artificial lo que tenga que hacer, pero nosotros pongámonos a enriquecer en el encuentro esa inteligencia colectiva, que yo es lo que yo también he venido como pensando en pensar el aula como un proceso también de fomentar esa inteligencia colectiva. Ajá. A mí me ha dado más resultados también los proyectos, como donde se formulen, por ejemplo, esto de Paradox, es un proyecto pequeño Sí, que sí. surge a través de una reflexión pues, que uno como maestro viene desarrollando.
pero lo convierte y lo simplifica en ese sentido para poder que no se quede solamente como en una cosa así como teórica, sino como que se pueda volver en un juego y en una estructura donde ellos crearon las tarjetas, crearon toda la lógica, resignificaron un proceso del póker, pero lo llevaron como a un escenario educativo. Entonces me parece interesante, tiene hasta perfume, eso no me había dado cuenta, yo sí, a mí sí me algo como un perfume que yo no tengo. Y bueno, te cuento, ¿no? Yo estoy muy contento, vamos entonces a ir cerrando por hoy, me parece chévere mantener ese sí el encuentro, es muy importante, el encuentro es lo que no puede dejar de existir, tiene que estar, una universidad tiene que estar en permanente encuentro, en permanente, y la invitación es que estamos pensando para el 2025 tentativamente hacer nuestro lanzamiento del libro, así que no sé qué palabras finales te gustaría, Fernando, compartir. Creo que ya hemos tocado ya varias cosas y podríamos No, ir. solo quería contar una anécdota. Yo llevo estudiando aquí en Wilber 30 años, bueno, sobre todo los últimos 15, pero es 30. Y ayer bajé una aplicación, una inteligencia artificial que se llama, te digo cómo se llama, porque tenía la palabra en la punta de la lengua, pero se me fue. Bueno, se llama, caramba, sí, aquí está, Perplexity, perplejidad, Perplexity. Es bastante, ofrece respuestas bastante generosas, no tiene límite de prompts diarios, etcétera. Y le pregunté hay un amigo que me está proponiendo que hagamos una asignatura sobre derechos humanos a la luz de la teoría de Ken Wilber y de otras cosas que él aporta. Y entonces le hice una pregunta sobre ese tema a la inteligencia artificial y me entregó un texto muy bueno, eh, que realmente supera el mismo resumen que hizo Ken Wilber de su propio sistema. O sea, no solamente eso, sino que la inteligencia arroja más preguntas que yo debería hacer para profundizar en el mismo tema. Entonces ella no solamente me soltó un texto que yo copié y pegué y que está buenísimo, sino que me propone otras acciones y otras preguntas. Entonces, por ejemplo, me propone que le pida que haga una agenda de estudios de no sé qué cosa. Y yo le doy que sí y ella me da el resultado. Y ella me sigue haciendo propuestas. Ya ni siquiera tengo que pensar las preguntas que tengo que hacerle. Ella ya está pensando las preguntas que tengo que hacerle para que ella me las responda y pueda profundizar en el tema. Y de esa primera capa de respuestas, yo fui yendo a capas de respuesta cada vez más profundas y ahora tengo un texto de 60 páginas sobre cómo aterrizar al tema de los derechos humanos y de los procesos de educación para la paz con la metateoría de Ken Wilber. Me ha ahorrado tanto tiempo que creo que yo me hubiera demorado un par de meses en tener un plan de trabajo tan completo y un resumen de ideas tan bien hecho, al que por supuesto hay que intervenir. La inteligencia artificial te permite intervenir sobre el texto y te va dando sugerencias de intervención, pero tú también la vas haciendo con libertad para mejorar el texto mismo que ella te está entregando. Realmente, yo ayer sentí que hablé por primera vez con un extraterrestre y que era un amigo. No lo sentía enemigo. Sentí que este extraterrestre era un buen amigo que merece tanto respeto. Yo sé que es una antropomorfización la que estoy haciendo, pero me generó la sensación de que era un sujeto amigable y de que mi relación con él puede ser cordial y de que va a ser mutuamente beneficiosa. Ya casi entré en el terreno de la locura con esta experiencia que tuve ayer. Eh, entonces, hay que meterse, hay que bajar las aplicaciones, hay que empezar a interactuar con ellas y hay que empezar a evaluar, a hablar acerca de ellas a partir de la relación que vayamos teniendo con ellas. Creo que eso va a ser muy, muy importante también para que nos asociemos adecuadamente con las inteligencias artificiales. Ahorita salió la versión GPT-4o, que al parecer es mucho más sorprendente
que la anterior. Y apenas estamos en los primeros años de desarrollo de las inteligencias artificiales. Ya tengo claro que en un par de años voy a sentarme frente a mi televisor y le voy a decir, quisiera que me hagas un capítulo de Star Trek en el que el Capitán Archer esté protagonizado por Richard Gere y en el que tenga una relación amorosa, afectiva con una vulcana que también se llame T'Pol, pero que esté protagonizada por Mia Farrow y que tenga un final sorpresivo para mí, pero no tenga sino un 10% de escenas violentas. La inteligencia me va a ofrecer el video y cuando yo ya vaya por el 80% del video, le voy a decir, bueno, ahora dame un final distinto al que yo estaba pensando, porque ya estoy previendo para dónde va este final de este capítulo. Ahora genérame un final distinto del que creo que vas a darme, que es este o aquel. Y esa será la escritura de la novela. La novela será una relación interactiva en línea con un video producido por una inteligencia artificial a tu antojo o al antojo del grupo que se siente a verla. Sí, yo creo, no, unas cosas sorprendentes y ya cuando vayan a interactuar más inteligencias artificiales, porque lo que dicen es que a lo que está apuntando OpenAI es a una inteligencia general. Eso se va a demorar un poco de tiempo, pero la inteligencia general es aquella que simula muchos procesos de lo que nosotros como humanos hacemos. Por Pero ejemplo, casi le dices, dame una lección de física newtoniana en la que el profesor sea un cowboy del oeste, porque me gustan supongamos que me gustan las películas del oeste, y el escenario sea Australia, porque soy australiano. Entonces, yo estoy diseñando el espacio de aprendizaje a mi gusto, con personajes que me llaman la atención, sobre un tema que me parece difícil, pero que creo que me va a entrar como mantequilla si me lo presentan en Australia y como si fuera una película de western para aprender física newtoniana. Entonces, yo mismo como estudiante diseño el ambiente de aprendizaje, solicito el tema y creo las condiciones para sentirme motivado hacia él. El profesor va a tener un lugar muy de asistente, muy de asistente y el profesor va a tener que ser un educador en la bondad y en la belleza, más que en la verdad, más que en la verdad objetiva. El ah, profesor, la verdad objetiva va a quedar a mano de las inteligencias artificiales. La bondad, la verdad sabia va a tener que estar a cargo del profesor y también la bondad y la belleza con la ayuda de las inteligencias artificiales, porque con seguridad nos pueden diseñar un manual eh, en 20 pasos para aplicar en 4 meses que estimule el desarrollo de la inteligencia ética. Ese manual me lo arroja esta inteligencia artificial en 2 minutos si se lo pido ya. Entonces, ella me hace el manual y yo ejecuto el manual que la inteligencia artificial me da para que yo estimule el desarrollo de la inteligencia colectiva de mis estudiantes durante los meses de agosto a noviembre del año 2024. Te hace el plan de estudios, te arroja la bibliografía y te da las secuencias de aprendizaje. Si le pides que te apoye con metodologías didácticas, te las entrega. Te hace todo. Tú solo tienes que ejecutar y mejorar con tu criterio el output que te da la inteligencia. ahí está el tema. El discernimiento y la capacidad de creatividad que tengamos para dialogar con estas cosas. Va a ser Ajá, como lo importante más que la información misma o el contenido que ya va a estar, como tú dices, exacto. en muy pocos segundos te va a dar mucha información y ahorita con los sensores en China y toda esa puesta de sensores se va a poder visualizar también los estados de los consumos energéticos y del agua en tiempo real en las estaciones de los paraderos. Y tú como ciudadano vas a empezar a ver un mundo de cosas que no vas a lograr comprender, pero ya por los sensores te va a arrojar información que va a ser muy útil a la hora de la toma de decisiones. Entonces yo creo que ahí está el tema, ya el Ahora punto. Tú me das la imagínate un trascendencia y sistema, de la motivación, ahí es donde ya la educación va a tener que dar el puntapié, pero a la verdad objetiva y esas cosas computacionales, no, ni una calculadora no, ya muchas veces logra muchos cómputos que nosotros no alcanzamos. sí. AutoCAD Ahora y... imagínate un Waze de los intercambios económicos.
Si tú ya usas el Waze, mejor, ya no confías en tu propio criterio para encontrar una dirección, sino en el Waze. Imagínate un sistema mundial en el que las ofertas y las demandas de bienes y servicios esté automatizada. Eh, ¿Cómo sería de interesante? ¿Cómo sería interesante si se usara bien y éticamente? Porque nunca sobrarían productos, nunca habría desecho de productos. Siempre habría utilización de todo lo que se produce y se podrían producir intercambios más equitativos si esas inteligencias artificiales supieran exactamente qué riesgos de pérdida existen en distintas áreas geográficas del planeta, para qué épocas del año, y en cambio cómo compensar esas pérdidas de servicios o de productos para suplir las demandas. No, esto sería impresionante. No sé Mm. si las leyes keynesianas de oferta y demanda seguirían siendo necesarias si una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente pudiera tomar mejores decisiones que las mismas leyes del mercado. Mm. No, yo creo que ya lo están haciendo para estudios de oferta y mercado con todo el volumen de información. Ya logran hacer muchas inferencias y predicciones de cuál es el producto a construir y cómo funcionan esas dinámicas, porque toda esa en el siglo XX lo que hicimos fue como la inteligencia artificial está organizada en muy altos volúmenes de información y en la exposición y en el cambio muy rápido del cómputo, que evoluciona a una tasa muy grande entre meses y meses. Cada mes eso, las tasas de computación pues Ajá. evolucionan. Pero el otro lado pues es toda la información que ya hemos creado como humanidad y que ya está digitalizada. De repente ya empezamos a ver ya otros Fernandos Baena dando conferencias con inteligencia artificial, Claro, con tu propia voz, que es también los claro. riesgos también de lo que dicen del deepfake y todo esto de empezar ya no saber muy bien si es la otra persona, porque pueden encontrar, simular tu voz y crear unos videos. O la otra Claro, cosa que yo vi también en Instagram y es la cuestión de los filtros. Puedes ponerte filtro de los labios, de acá, y transformas con inteligencia artificial tu propia percepción. claro, como en Vamos a ver. TikTok. Mm. Bueno, Fernando, un abrazo. Pasamos muy rico, muchas gracias, Andrés. Bueno, chao, mi hermano.